Esa historia increíble de Lázaro, que el Señor lo regresa a la vida, es algo mucho más grande que una simple historia. Es algo mucho más que algo que sucedió en el pasado. Es una realidad de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Es una realidad que demuestra el poder increíble que tiene Dios sobre la muerte y todo lo demás. Un poder incontrolable, un poder que nadie lo puede dominar, un poder que da la vida y hace lo imposible. Y así como esa historia de Lázaro es más que un cuento, es más que un relato, es más que una historia, es una realidad increíble del poder de Dios. Así la misa, como lo hemos estado revisando durante todo este tiempo de Cuaresma. La semana pasada meditábamos en la realidad que al hincarnos adoramos, contemplamos el cuerpo de nuestro Señor despellejado por nosotros. Después del gran amén, cuando pedimos a Dios Padre que interceda o tenga compasión de nosotros por la muerte de su Hijo Jesucristo, con eso concluye la liturgia de la Eucaristía y después nos ponemos de pie y empezamos el rito de la comunión. Solamente después que se pone uno de pie, después de estar hincado, adorando, contemplando la muerte de nuestro Señor, a veces pareciera que se nos olvida que sí contemplamos, sí estábamos adorando a nuestro Señor, viendo su cuerpo despellejado, pero se nos olvida que el Señor ya desde ese momento de la misa se queda en el altar y está viendo, contemplando, escuchando nuestra plegaria, y que deberíamos de decir el Padre Nuestro desde el fondo del corazón, confiados en ese poder increíble de Dios, en esa presencia real que es viva, que da vida, que hace lo imposible. Si el muerto le da vida, ¿qué no podrá hacer con nuestras limitaciones, con nuestros estragos, sufrimientos? Si es capaz de regresar el muerto a la vida, es capaz de tener el control de las enfermedades de nuestros seres queridos, de sanarlos, pero por alguna razón misteriosa, Dios permite la enfermedad para glorificar a Dios al momento de sanar, o a veces también para purificar el alma. Pero ahí en el principio del rito de la comunión, cuando uno se pone de pie y juntos oramos el Padre Nuestro, lo que el Padre escucha es la voz de su Hijo Jesucristo, que nos enseñó esa oración. Y uno le pide a Dios, después de glorificar a Dios, de santificar su nombre, uno le pide al Señor que nos dé el pan de cada día, que nos dé ese pan que nos da la substancia, que nos da ese pan vivo, que nos dé su cuerpo, su alma, su divinidad, para que nos ayude a perseverar el día en día. Y después de eso nos atrevemos a pedirle perdón. Que Dios perdone nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y recordando que para este punto de la misa, Dios ya ha estado preparando nuestro corazón, porque llegamos desde con tiempo a la misa. Nos preparamos el alma, el corazón, estuvimos conscientes de pedirle perdón en el momento de silencio desde que empezamos, y luego en el acto penitencial nos perdona, después en el Evangelio, cuando lo escuchamos con devoción, nos vuelve a perdonar, después contemplando su rostro, su cuerpo. Ahí el Señor derrochando su gracia, su bondad sobre nosotros, y ahí le volvemos a pedir que tenga compasión de nosotros y nos perdone. Y después de que le pedimos perdón a Dios, viene lo que es la señal de la paz, o el darnos la paz, compartir el signo de paz entre nosotros. Y a veces ahí se pierde el control, el ruido, empezamos a saludar a toda la gente y se nos olvida que el Señor está presente, pero lo principal de voltearnos a ver es porque Dios sabe que nosotros le hemos pedido perdón a Él, nos atrevemos a pedirle perdón a Él, y Dios nos da la oportunidad de voltear con nuestros seres queridos para pedirles perdón. Más que un signo de paz, es pedirles, rogarles que me perdonen por mi falta de caridad, por mi falta de amor, por mi falta de paciencia, por lo que los he lastimado y ofendido. Es voltear a ver a nuestros seres queridos y dar lo que uno se atreve a pedir de Dios.
Por eso no se debe de volver esa parte de la misa como en un carnaval, como si estuviéramos saludando, volteando a ver a todos. Simplemente con reverencia y respeto uno voltea a nuestro alrededor, uno se da la paz, se pide el perdón, uno es capaz de rendirse, humillarse y decir perdóname por mis fallas. Uno da el perdón y uno recibe el perdón. Siempre viendo que nuestro Señor está en el altar y que Él nos está viendo, que Él sabe la sinceridad del corazón, Él sabe cuando realmente pedimos perdón por nuestras fallas de corazón o no. Que Dios sabe y siente el dolor, que así como Jesucristo lloró la muerte de su amigo, Él llora nuestra herida, nuestro sufrimiento, nuestro estrago, está ahí presente, listo para ayudarnos, para darnos el aliento, el perdón que necesitamos, pero así como lo pedimos, uno lo debe de dar. Por eso esa parte de la misa es voltearnos a ver, darnos un sincero saludo de paz, un perdón y te perdono. Entrar en esa verdadera comunión como hermanos, voltearnos a ver, confiar que nuestro Señor nos ve, nos ama y me da el amor que necesito para poder perdonar, me da la paciencia que necesito para poder compartirla con mis hijos, mis seres queridos en casa. Y después de ese signo de la paz, cuando nos volteamos a ver, uno voltea hacia el frente de nuevo, contemplando la presencia de Jesucristo en el Santísimo Sacramento, y aún después nos volvemos a atrever a pedirle más perdón a Dios. Cuando se canta el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Sabiendo, dándose uno cuenta lo quebrantado que estamos cuando volteamos a pedir perdón, nos damos cuenta que lastimamos sin querer, que a veces las heridas, el cansancio, el estrés nos hace herirnos, lastimarnos en vez de abrazarnos y valorarnos, y uno voltea a ver a nuestro Señor para, ya conscientes de mi pobreza, volverle a pedir perdón y misericordia. Y ahí cuando le pedimos misericordia y cantamos ese himno juntos, pidiéndole compasión a Dios, debe de fluir desde la realidad de mi persona, desde la realidad de mi pobreza, de mis heridas, pidiéndole, rogándole a Dios que haga lo imposible como lo hizo con Lázaro. Que me convierta el corazón, que me dé el amor, que me dé la caridad, que me dé la paciencia, que me dé la palabra, que me dé la fuerza para poder ser un refugio para mis seres queridos y llevarlos a nuestro Señor. Que dejemos de ofender, de lastimar a nuestro Señor, a la gente que nos rodea, que dejemos el pecado a un lado, que intentemos lo más que podamos de salir de esa tumba, de ser obedientes como Lázaro lo fue. Y ahí regresamos a nuestro Señor conscientes de esa pobreza, y el Señor nos vuelve a perdonar. Ustedes notarán que el sacerdote toma el cuerpo de Cristo ya consagrado sobre el cáliz y lo partemos. Cuando se parte el pan, se corta un pedacito del cuerpo de Cristo y se mixtea con la sangre de nuestro Señor en el cáliz. Y uno usualmente hace esta oración en silencio mientras hace eso. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna. De que en ese momento de la liturgia, cuando estábamos hincados contemplando la muerte de nuestro Señor, uno sabe que al momento que le perforaron el corazón a nuestro Señor, de ahí fluyó sangre y agua. De ahí se separó por completo la sangre y el cuerpo de nuestro Señor y cayó en la muerte. Al momento de partir el pan, de unir el cuerpo y la sangre de Cristo, se vuelve a unir ese cuerpo de Cristo para que al momento de recibir la Sagrada Eucaristía podamos recibir la totalidad de su cuerpo y su sangre en la hostia consagrada. Como si fuera una explosión de vida en el momento que se mixtea el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, y todo por nosotros,
con la finalidad de que Dios nos ve cansados, quebrantados, desanimados, enfermos, dolidos, sufriendo, y esa explosión de vida que Dios quiere darle a sus hijos para alimentarlos con su cuerpo y su sangre en la Sagrada Comunión. Y todo en cuestión de minutos, esta primera parte del rito de la comunión. Simplemente contemplando mi pobreza, mi realidad, mi necesidad del Señor, sabiendo que no soy perfecto, que tengo muchas limitaciones, me rindo a los pies del Señor, le pido perdón y estoy dispuesto a compartirlo con la gente que me rodea. Siempre conscientes que en esta parte de la misa nuestro Señor está en el altar y me ve, sabe, siente mi sinceridad o la falta de. Por eso la importancia de que dejemos de limitar el poder que tiene en nuestro Señor Jesucristo. Dejemos de limitar la gracia que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros en la Sagrada Eucaristía. Démosle rienda suelta a nuestro Señor, que haga lo imposible dentro de mi vida y mi corazón, que así como al muerto le da la vida, a nosotros también nos dé el consuelo, el aliento, la sanación de nuestros enfermos que tanto necesitamos. Por eso la importancia de entrar preparados, listos, dispuestos, con el corazón abiertos a ser brutalmente honestos conmigo y con Dios. De la necesidad que llevo, del dolor que llevo, de mi flaqueza, para que ahí el Señor me pueda transformar y pueda hacer lo imposible. El Señor lloró la muerte de su amigo. El Señor llora nuestra muerte también espiritual y el dolor físico que nos causa el pecado. Dios ve, Dios sabe, Dios siente, Dios tiene ese deseo increíble de hacer lo imposible en tu vida y en la mía. Hoy pidámosle a nuestro Señor que nos dé esa gracia, esa confianza, esa obediencia de Lázaro. Que el Señor habló y Lázaro incluso en su muerte fue obediente y salió, escuchó la voz de nuestro Señor, hizo lo que nuestro Señor le mandaba. Y Dios quiere hablarnos vida a ti y a mí también. Dios ve la necesidad, Dios ve nuestra propia muerte, ve nuestra tumba llena de oscuridad, de dolor y sufrimiento, y ahí quiere hablarnos. Quiere darnos la vida, la sanación, la gracia necesaria para salir como lo hizo Lázaro. Lázaro creyó y amó a nuestro Señor. ¿Nosotros será que verdaderamente amamos a Dios? ¿Será que realmente creo que nuestro Señor pueda hacer lo imposible en mi vida? Que realmente pueda sanar nuestros enfermos, que pueda sanar nuestros matrimonios, que pueda cuidar, transformar mi corazón, el de mi familia, el de mis seres queridos. Porque si es así, es necesario que nuestras palabras y nuestra confianza se reflejen en mi forma de vida. Si vivo en pecado, dejar de hacerlo, intentar lo mejor de seguir a nuestro Señor, ser obediente, para que Él nos pueda dar esa vida, ese aliento y esa sanación. Hoy pidámosle a Dios que nos dé esa gracia de ser conscientes de la gran pobreza que llevamos y que nos dé también la confianza de encomendarnos a nuestro Señor, de aventarnos a sus brazos, para que también mi dolor, mi enfermedad, mi sufrimiento, mi estrago sirva para dar gloria a nuestro Señor. Así como Lázaro, su muerte fue para glorificar a Dios. Que nuestra enfermedad, nuestro dolor, nuestra angustia, también en ello le glorificamos de todo corazón. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María,